recorriendo los caminos de la pampa y su extensión, apoyando al ganadero, también al agricultor, que hacen grande a la patria junto al productor. 16 años andando con la información del campo, nuestra tierra y toda su producción. Actualidad productiva para toda nuestra nación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un nuevo encuentro con Actualidad Productiva. Hoy ya metidos ya más en el verano, en este enero 2022, compartiendo cosas que pasaron durante el mes 2021 para ver con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a empezar a recordar algunas de las disertaciones que hemos tenido este año en distintas jornadas que se realizaron a través del IPCBA. Esta fue justamente en un campo en la zona de Bahía Blanca. El ingeniero Ricardo Comiso, durante la jornada que realizara el IPCBA en la zona cercana a Bahía Blanca, habla sobre el manejo de los rodeos de cría, los objetivos reproductivos de la cría, los criterios de selección, un ejemplo realmente de trabajo a llevar adelante tanto en lo que es animales de categorías comunes como lo que es pedrigue, una combinación de ambas haciendas en el mismo establecimiento. De todo eso nos habla el ingeniero en este encuentro que tuvo con el IPCBA y por supuesto con toda la gente que participó de esta jornada. Vamos a compartirlo en este primer bloque. Bueno, acá estamos en un lote donde hay un rodeo de vacas puras de pedri y de plantel, es el rodeo de vacas adultas. Y vamos a ver dos cosas, vamos a hablar de la cría y vamos a hablar en parte de la cabaña. El manejo de estas vacas no difiere para nada con el respecto al manejo de las vacas generales. Nosotros tenemos dos rodeos, uno de pedrigue y otro que es de alrededor de unos 150 vientres, y uno de puro controlado. Todo el resto de los animales son todos puros controlados, de alrededor de 700 madres. De este plantel surgen los toros que después van a ir a actuar en el rodeo general y de parte de los toros que se dedican a venta. Lo que estamos viendo es la producción de este año, los terneros nacidos entre agosto y septiembre. Las vacas de plantel, las vacas de pedrigue reciben el mismo manejo que las vacas de cría en general, con una mayor exigencia, ya que el servicio que hacemos es de 65 días o menos. De esa manera buscamos acentuar uno de los parámetros que buscamos, que es alta fertilidad en el rodeo y tener una completa adaptación al ambiente, que es algo que nos interesa, al ambiente de producción. Por eso estas vacas no reciben ningún tratamiento especial. Justamente se trata de seleccionarlas en las mismas condiciones en que van a tener que ir a producir luego en el rodeo general. Lo que perseguimos es un tamaño moderado. Acá hay diversidad genética, pero no demasiado amplia, porque trabajamos con un alto coeficiente de parentesco y una baja, tratando de mantener la consanguinidad lo más baja posible. Y con eso lo que logramos es una gran consistencia genética que después nuestros reproductores transmiten al rodeo. Esta es la puerta de entrada de la genética nueva cuando se incorpora algo, pero cuando se incorpora genética nueva se lo hace con un propósito y un objetivo bien definido. Tratamos de ser muy cuidadosos, es un rodeo que viene cerrado de muchísimos años y tratamos de mantener eso como un tesoro, porque sabemos que eso nos da una continuidad y una consistencia bastante importante en el progreso que vamos logrando. El objetivo no es buscar un récord de vuelta, sino el objetivo nuestro es mantener animales que sean constantes en su producción y en su comportamiento respecto al ambiente, que por supuesto atraviesa periodos de sequía, periodos de bonanza, y se trata de observar y seleccionar en esas condiciones.
En general, en lo que es cabaña, lo que buscamos el objetivo principal es fertilidad. En segundo lugar, o en todo caso, otro objetivo es que tengan engordes eficientes en condiciones de producción a pasto, que tengan buen temperamento, que tengan buena conformación. Para eso utilizamos los criterios de selección por aptitud funcional de BONSMA, y que tengan rusticidad, es decir, que se comporten bien sin demasiado uso de insumos, y el otro aspecto es que sean buenas vacas lecheras, y lecheras no en cuanto a producción, sino a conformación de ubres, que es un tema que le prestamos mucha atención porque hace a la supervivencia del ternero al momento de nacimiento. Otro tema sobre el cual trabajamos bastante es sobre producir animales que tengan facilidad de parto, es decir, que aseguren que se pueda lograr un entore de 15 meses sin demasiado sobresalto y sin demasiado requerimiento de atención. Eso en términos generales es un poco digamos, los objetivos generales que perseguimos con la cabaña, y las herramientas que usamos, bueno, es por supuesto el análisis de la genealogía unida a los factores de evaluación de producción. Para eso participamos del programa ERA y de Angus, y hay controles que se realizan desde el nacimiento hasta los 18 meses, donde toda la producción de este rodeo se evalúa siempre en condiciones de pasto. Recién ven suplemento después de los 18 meses como en la fase de terminación y de preparación para venta. Pero en general ese es el criterio que manejamos en este rodeo. Otra cosa que tendrías para decirles es que las vacas, los recursos que maneja la vaca de cría son en general o pasturas o campos naturales. Hay rodeos que están todo el año en campo natural mejorado, y hay otras que están en pasturas y campo natural y eventualmente residuos o rastrojos de cosecha. Esos son los recursos forrajeros que manejamos. No se utilizan suplementos. El suplemento se utiliza solo como un auxilio en caso de emergencia en el rodeo de cría, y después se hace una clasificación, por supuesto, al destete. Del destete nosotros distinguimos dos categorías. Una es los terneros de destete pasan a ser vaquillonas 1 en el caso de las terneras, y novillos 1 o toritos 1 en el caso de los machos. Esos machos y esas hembras, sean de pedrie o sean de rodeo general, se manejan juntos hasta la primavera siguiente. Las hembras con las hembras, los machos con los machos. Y la cadena de pastoreo arranca con destete sobre pasturas, continúa sobre verdeos. Los verdeos se pastorean, por supuesto, en forma rotativa, con cambio diario, sin encierre y sin suplemento. Luego, en la primavera, se hace la clasificación de las hembras que van a entore, y en el caso de las que son de rechazo, en ambos casos siguen sobre pastura hasta el momento de venta, si son refugo, o hasta el momento del entore, que normalmente se produce a principios de noviembre. Y en el pedrie se hace 65 días, y en el caso de las vaquillonas puras de pedrie 1, esas normalmente se les da 45 días, se les exige más que a las vaquillonas generales porque el criterio es seleccionar al máximo por fertilidad. Por supuesto, usamos toros de producción propia que están debidamente elegidos en función de la genealogía que van a confrontar, buscando lograr ese alto coeficiente de parentejo que hablábamos y esa consistencia genética. El novillito y el torito hasta septiembre una vez que se terminan los verdeos, pasan a manejarse sobre pasturas, pero en forma separada. Se manejan sobre pastura hasta los 18 meses, y ahí se hace una clasificación. Todo novillo que alcanzó el peso final o alcanzó la terminación adecuada, se vende. Y todo aquel que no alcanzó la terminación adecuada, pasa al corral de engorde. Normalmente llegamos a fin de febrero, principio de marzo, con entre 360 y 380 kilos, dependiendo el año. Luego, el corral de terminación
se lo sigue hasta los 420, 430 kilos. No obstante, el tipo de animal que producimos, en la medida en que tenga una gordura adecuada, puede estar terminado desde los 360 hasta los 430. Tenemos esa plasticidad y ese es el rango dentro del cual hemos logrado comercializar nuestros productos. En lo que es las vaquillonas, lo mismo, la vaquillona sale con 320, 330 kilos a mercado. La vaca de refugo, que se produce al tacto, si no está bien en buenas condiciones va a corral de engorde, si está en buenas condiciones también se vende inmediatamente y salen a venta con el peso que nosotros aspiramos, que está alrededor de, nosotros aspiramos a tener una vaca en promedio de 470, 480, 500 kilos a lo sumo, o sea que esté bien plantada en lo que es un frame 3. Y normalmente si van a corral se las termina con 550, 560 kilos. Eso en el otoño. En el caso del refugo de primavera, que también se hace antes de que entren los toros, se elimina toda vaca que está seca, es decir, que no tiene ternero al pie, y esa también o se vende directamente o bueno, está un tiempito en el campo, pero siempre usando recursos forrajeros, nunca, esa no va a corral. El corral solamente se habilita entre el mes de marzo y el mes de julio a más tardar. En ese lapso tenemos que lograr los pesos, digamos, el grado de terminación que nosotros buscamos para que el animal esté en condiciones de ir a mercado. Todo lo que sale de primavera prácticamente sale con muy buen estado, ya que las vacas están permanentemente, las vacas que están sobre pasturas o sobre campo natural, están en un manejo rotativo, que no incluye menos de 20 o 30 parcelas, o sea que se hacen cambios frecuentes, con lo cual el estado de la vaca se va manteniendo en la condición adecuada como para recibir servicio, que estimamos que en la escala de 9 es 4,5 o 2,5 en la escala de 5, pero esa es la condición con la cual tiene que recibir servicio la vaca. Luego de eso, durante el periodo en que la vaca está seca, va a pastorear recursos de baja calidad y la usamos un poco como mejoradora de campos, ya que ahí hacemos un pastoreo a fondo, exigiéndole más carga y obligándolas a comer y a talar para dejar lotes limpios para el rebrote de la primavera. En ese caso la vaca actúa prácticamente como un tractor con un engarado enganchado atrás, como dijera algún productor famoso de carne en el pasado. De esa manera la vaca cumple dentro de un sistema de ciclo completo y mixto de agricultura y ganadería. Como convertidor biológico que es, cumple un papel que es de acelerar el ciclo de los minerales y mejorar los campos para digamos, la etapa donde se va a dar el proceso agrícola. De la misma manera se manejan los novillos siempre, ya sea en verdeos o en pasturas, se manejan siempre en verdeos, se manejan con cambios diarios sin encierre y sin suplemento, en pasturas se manejan con cambios cada 2 o a lo sumo 3 días, y cambios frecuentes para garantizar que por lo menos tengamos arriba de 500 gramos de ganancia en toda la etapa que pasan a campo y si es posible más según el momento y la etapa del año. Generalmente eso coincide con el momento de primavera, que es donde se alcanza la máxima producción. Para que lleguen a fin de febrero, principio de marzo, que es este momento, nosotros estamos justo en vísperas del momento en que hacemos la clasificación. Todavía los vamos a ver sobre pastura, los novillos, porque están en víspera de clasificación. Las vaquillonas 1 es una categoría de vaquillona que va desde el destete hasta el primer tacto. Una vez que tiene el primer tacto, hasta el segundo tacto, la denominación que le damos es vaquillona 2. Ese es el momento en que pare su primer ternero. Cuando recibe el segundo tacto, pasa a la categoría de vacas. Todo ese proceso de vaquillona 1 y vaquillona 2 se da acá en este establecimiento Santa Elena, que es el establecimiento donde concentramos la invernada, el engorde y la cabaña. Es decir, acá, luego de parir su primer ternero, las vacas son distribuidas a los lotes satélites, que son campos de cría, para la reposición de las vacas que pudieran haberse relevado de esos campos. Ese es en general el manejo que le damos. Tratamos de que sea lo más simple y lo más sencillo posible. Manejamos un gran número de parcelas fijas, tratamos de utilizar solamente las parcelas móviles
en la etapa del invierno, que es donde hay que racionar el pasto, pero después durante la primavera tratamos de manejar pasturas fijas, donde la única, digamos, trámite que hay que hacer es cambiarlas de parcela en el momento adecuado. Eso es un tema que merece bastante atención, ya que sobre todo en el novillo hay que cuidar mucho la materia residual porque si no se resienten los engordes. Y hay que tampoco acelerar demasiado los engordes porque nosotros trabajamos con pasturas que tienen un alto porcentaje de alfalfa y hay que cuidar el régimen de empaste, el riesgo de empaste. Generalmente no tenemos problemas con los empastes, quizás pecamos por entrar con las pasturas un poquito pasadas, pero eso nos da seguridad y nos evita el engorro de tener que andar corriendo atrás de un novillo por problemas digamos, de empaste. Así compartíamos la charla entonces con el ingeniero Ricardo Comiso, una jornada que se realizó en el IPCBA allí cerca de Bahía Blanca. Vamos a seguir adelante, en el próximo bloque seguiremos con más, vamos a una tanda comercial y ya venimos con todo eso. Hasta 1.000 pesos de reintegro por mes en farmacia. Hasta 1.000 pesos de reintegro por mes en combustible. Hasta 1.000 pesos por mes en librerías. Hasta 1.000 pesos de reintegro por mes en restaurantes. Hasta 1.000 pesos de reintegro por mes en pasajes. Es increíble todo lo que podés restar sumando. Hasta 5.000 pesos de ahorro por mes. Con el Banco de la Pampa, no lo dudas. Agenda de remates de Néstor Hugo Fuentes, enero 2022. Miércoles 19 de enero, 11 horas, General Hacha, predio de Néstor Hugo Fuentes. Viernes 21 de enero, 11 horas, Victorica, predio de Néstor Hugo Fuentes. Y viernes 28 de enero, 14 horas, General Hacha, también en el predio de Néstor Hugo Fuentes. Remates de Néstor Hugo Fuentes para este mes de enero 2022. Anote su consignación con tiempo. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural. Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542 Santa Rosa La Pampa. Teléfono 2954 427340 o 2954 1559 0743. Colegiado 674. Segundo bloque de actualidad productiva, verano y compartir cosas con ustedes. No vamos a tener el mercado como es habitual en este bloque, pero sí vamos a seguir compartiendo disertaciones, porque en jornadas que se realizaron el año pasado tenemos para compartir algo que rescatamos de ellas, porque el ingeniero José Basigoje del INTA Barro, justamente en esta jornada del IPCA, habló sobre los sistemas mixtos de producción de ganadería, tanto con lo que es ganadería, con el cultivo de fina y de gruesa, cuál es su combinación, cómo se puede trabajar a la hora de pensar en lo mismo. Una zona del Pampeana que por supuesto trabaja mucho en este tema y es bueno escuchar justamente la disertación de este ingeniero. Así que vamos a escuchar lo que decía en esa oportunidad, hablando justamente de las siembras en los cultivos mixtos y cómo se trabaja en la ganadería con fina y con gruesa. Y antes que nada vamos a ponernos de acuerdo en algunas cuestiones, en algunos conceptos muy sencillos. ¿A qué nos referimos cuando decimos, cuando hablamos de un sistema mixto? En ese sentido, vamos a decir que un sistema mixto es un sistema donde se combinan actividades agrícolas y actividades ganaderas en el mismo campo. Puede ser con distintas proporciones, pero realmente nos vamos a dirigir a aquellos sistemas mixtos donde la actividad agrícola y ganadera están bastante balanceadas. Es decir, que en un sistema mixto tenemos un subsistema agrícola y un subsistema ganadero. Y al subsistema ganadero lo podemos clasificar de distintas maneras. Por ejemplo, una forma de hacerlo es de acuerdo a la actividad que se dedica. Por ejemplo, es un sistema puramente o netamente de cría, puede ser de cría y recría, o ya puede, si incluye la actividad de engorde, decimos que es un sistema
de ciclo completo. También lo podemos clasificar de acuerdo al recurso forrajero, si es netamente pastoril, si es pastoril con suplementación o si es confinado o de feedlot. En general nos vamos a referir en el día de hoy a un sistema mixto con ganadería vacuna, de base pastoril, que puede tener una mayor o menor participación de pasturas perennes, de recursos perennes, y de ciclo completo, como son los que predominan en el área de la experimental, de nuestra experimental, de la chacra experimental de Barro. Por la participación de forrajeras de la familia leguminosas, como puede ser en el caso de las perennes, la más conocida, la alfalfa, o en el caso de las anuales, por ejemplo, la vicia es una especie que se utiliza mucho en nuestra región, aumenta la fertilidad nitrogenada del suelo. Y es así que una vez que se rotura esa pastura, por ejemplo, en el caso de ser un recurso perenne, con alfalfa, durante varios años, luego de la pastura, tenemos ese beneficio para los cultivos. Está comprobado que, por ejemplo, por datos del ingeniero Dual, de nuestra experimental, que una pastura de alfalfa pura, en este caso, puede fijar en el primer año de implantación, solamente en el primer año de implantación, más de 200 y hasta 250 kilos de nitrógeno, lo que implica estar hablando de aproximadamente 500 kilos de urea en un solo año. Lo mismo pasa con la vicia, por ejemplo, que puede fijar hasta 150 kilos de nitrógeno en una sola temporada. También aumenta la fertilidad física del suelo. ¿A qué me refiero con la fertilidad física del suelo? La fertilidad física es todo lo que tiene que ver con la estructura del suelo, con la cantidad de macro y microporos, y con todas las implicancias que tiene ello en la capacidad de infiltración del agua, en la capacidad de retención de ese agua. Eso tiene mucho que ver con el contenido de materia orgánica del suelo. Y cuando hablo del contenido y del aumento de la materia orgánica del suelo, tenemos que mencionar en ese sentido a las gramíneas y sobre todo, por estudios recientes se ha comprobado que las gramíneas perennes, sobre todo, tienen una gran capacidad de generar y aumentar la materia orgánica del suelo. También algunas gramíneas anuales, como por ejemplo el sorgo. Pero en este sentido la fertilidad física del suelo es mucho más difícil de valorizar, digamos, ¿no? No lo ponemos en el margen bruto de la ganadería como un beneficio, pero ¿cuánto vale esta propiedad del suelo? Por otra parte, estas propiedades del suelo no podemos comprarlas, no podemos llamar a la agronomía, a la cooperativa, como dice el ingeniero Quiroga del Intanguil, y decirle, mandame un camión de macroporos. Es algo que se construye, que lleva tiempo y que es muy importante para el suelo. También los sistemas mixtos tienen la ventaja o nos dan la posibilidad de aumentar las alternativas de rotación, de incorporar, además de los cultivos, verdeos y, como decíamos recién, pasturas perennes. Esto es muy importante para disminuir la incidencia de distintas plagas, ya sea no solamente de enfermedades, sino también de insectos o de malezas. Yendo específicamente a esta cuestión de las malezas, también podemos comentar que en el caso del regras resistente a herbicidas, por trabajos hechos por el doctor Marco Giannicari de nuestra experimental, está comprobado que incluir una pastura perenne en esos lotes con regras resistente, cuando sale nuevamente al ciclo agrícola, ha bajado muchísimo la proporción del regras resistente. Pero también los sistemas mixtos tienen otras ventajas sobre otras malezas, como puede ser también
la anabolsa tan problemática en la zona de Dorrego y en general en todo el sur de la provincia de Buenos Aires. Esto es debido a la menor presión de selección al aplicar menor cantidad de herbicidas. Por otra parte, los vacunos comen muchas de estas especies vegetales espontáneas, que no las podemos llamar malezas, sino más que bien las tendríamos que llamar forrajeras en este caso. Ni hablar los ovinos, que tienen un efecto muy importante en ese sentido, consumiendo muchísimas plantas espontáneas muy difíciles de controlar en algunos casos. También el sistema mixto tiene la ventaja de poder utilizar el suelo con un verdeo de invierno entre los cultivos de fina y los cultivos de gruesa, evitando de esta manera los barbechos largos que, además de ser caros, en la mayoría de los años son ineficientes en la acumulación de agua en esta zona donde tenemos la tosca a escasa profundidad. Es difícil acumular en el perfil del suelo gran cantidad de agua. Por otra parte, en estos barbechos largos también muchas veces se dificulta el control y el manejo de las malezas. Una cuestión muy importante y que también es muy difícil de evaluar, de medir, pero que es trascendente, es la cuestión de la extracción de nutrientes. Y en ese sentido, la ganadería, en especial los sistemas pastoriles, podemos decir que tienen una muy, pero muy baja extracción de nutrientes comparado con los cultivos agrícolas. En este cuadro ustedes pueden ver la composición de la ceniza de un novillo de 420 kilos, y si asumimos, por ejemplo, una producción de un sistema de ciclo completo de unos 210 kilos de carne por hectárea, podemos decir que la extracción de ese sistema es aproximadamente la mitad de lo que estamos viendo en este cuadro. En ese sentido podemos decir que sacando los minerales que están bien provistos en nuestro suelo, como el calcio, como el potasio, que en algún momento también pueden llegar a ser deficientes, pero no por ahora, y yendo específicamente a los más deficientes en este momento, como son por ejemplo el fósforo, podemos decir que un sistema de ciclo completo que produce 210 kilos de carne por hectárea extrae tan solo 1,5 kilos, aproximadamente un poquito más, 1,6 kilos, 1,7 kilos de fósforo, extrae 300 gramos, 315 gramos de azufre, que puede ser otro elemento que está empezando a ser deficiente en nuestra zona. Esto, comparado con un cultivo agrícola, como decía recién, es muy bajo. Por ejemplo, para tener una idea, un trigo de 3.500 o 4.000 kilos nos está extrayendo entre 12 y 15 kilos de fósforo por hectárea y entre 6 y 7 kilos de azufre por hectárea. Con lo cual podemos tener una dimensión de las diferencias de extracción de nutrientes que tiene el subsistema ganadero con respecto a los cultivos agrícolas. Por otra parte, en el sistema mixto es posible dar valor agregado a los granos que se producen transformándolos en carne, siempre y cuando, obviamente, la relación de precios sea favorable. Por otra parte, una cuestión muy importante de los sistemas mixtos a base de pasto, es decir, pastoriles, es que produce carne a muy bajo costo, sobre todo en cuanto mayor proporción de pasturas perennes tenga y cuanto más perennes sean esas pasturas. Una cuestión muy importante desde el punto de vista del riesgo es que la variación de la productividad de la ganadería no se ve tan afectada por las condiciones climáticas adversas como en el caso de la agricultura. No quiere decir que no se vean afectadas, pero se ven afectadas en menor proporción. Aparte, la variabilidad de los precios de la ganadería, específicamente del ternero y del novillo, es menor a la que presentan los granos, que tienen una volatilidad mayor. Eso se debe a diversas cuestiones.
Esto trae aparejado una menor variabilidad de los resultados económicos entre ejercicios de la ganadería con respecto a la agricultura, dato que no es menor. Si a eso también le agregamos que con un sistema mixto tenemos una mayor diversificación productiva y comercial, disminuimos el riesgo de quebranto. Desde el punto de vista financiero también podemos decir que la inclusión de la ganadería en el planteo mejora el flujo de fondos de la empresa y también en algunas ocasiones posibilita el acceso a líneas de crédito específicos para ganadería. En resumen, la inclusión de la ganadería en los planteos productivos tiene ventajas ya sea desde el punto de vista técnico, productivas, como económicas y financieras, y le dan mayor estabilidad y sustentabilidad a la empresa agropecuaria. Así pasaba la palabra entonces del ingeniero José Macigoge del INTA Barro. Vamos a seguir adelante, vamos a una tanda y ya venimos para el tercer bloque. Agenda de remates de Néstor Hugo Fuentes, enero 2022. Miércoles 19 de enero, 11 horas, General Hacha, predio de Néstor Hugo Fuentes. Viernes 21 de enero, 11 horas, Victorica, predio de Néstor Hugo Fuentes. Y viernes 28 de enero, 14 horas, General Hacha, también en el predio de Néstor Hugo Fuentes. Remates de Néstor Hugo Fuentes para este mes de enero 2022. Anote su consignación con tiempo. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural. Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542 Santa Rosa La Pampa. Teléfono 2954 427340 o 2954 1559 0743. Colegiado 674. Tercer bloque de actualidad productiva, seguimos adelante y como es habitual, en este bloque siempre tenemos mail, pero hoy vamos a compartir más material porque el otro día compartíamos la charla de José Arroqui, quien habló sobre nutrición en nuestro programa, en el programa pasado, y quedó una gran parte para compartir con él y vamos a tener hoy para escuchar lo que decía a la hora de hablar de nutrición de animales en su disertación. Lo compartimos. A modo de ejemplo, acá ponemos un sistema, cadenas de alimentación, ya arrancando del ternero, terneros que vienen bien, terneros que vienen sufridos, cómo pueden ser las invernadas, con inviernos, recrías invernales con verdeo de invierno, o cualquier alimento de buena calidad, voluminoso con silo, o pasturas, o sea, más restringidos, y ahí donde van a la primavera y al verano con pasturas de buena calidad o forrajes de buena calidad. Esto es parte de un trabajo de 3 años que se da en la zona, en el experimental, con grupos de Grupo CREA, y después las terminaciones tanto a corral o a pasto, ¿no? A modo de ejemplo, haciendo una síntesis, desde el destepe, que sería donde se inicia la invernada, o sea, la recría en la etapa de invernada, ya si nosotros venimos con buena alimentación del ternero, más pesado el ternero que entra, o sea, que quiere decir que tiene mejor alimentación, ya tenemos un plus de 17 kilos al inicio, para llegar a fin del invierno con 50 y pico kilos más. Estos son datos reales, en los extremos, ¿no? De alimentación, o sea, el extremo superior sería bueno, y el extremo inferior una alimentación bien restringida, y llegamos al fin de la etapa de pastoreo con ventajas de casi 40 kilos en favor de los sistema que tiene una buena nutrición durante todo el ciclo, sin pasarse de ganancias de peso excesivas en invierno, pero en promedio tenemos casi 40 kilos de ventaja. Y al fin del corral
tenemos una ventaja de 50 kilos más, lo cual significa novillos de 450 contra novillos de casi 500 kilos en novillo pesado, ¿no? En este caso, a fin de la etapa de pastoreo, el que viene con buen ritmo de ganancia de peso durante todo el ciclo, desde que entró al sistema de pernada, ya es un novillo que puede salir de campo sin necesidad de corral. Obviamente que tiene otro valor, pero es un recurso importante, por eso venir con buenas ganancias durante todo el ciclo es importante. Los terneros bien alimentados temprano tienen ventajas. El caso de alto es alto, alimentado con buen plano nutricional al pie de la madre. Fíjense lo que sucede con los porcentajes de novillos de las tropas que están más gordos, mejor engrasados, a la misma fecha. Fíjense que más del casi el 70 y pico, 80% de los novillos en los que tuvieron buena alimentación predestete están con mayor engrasamiento, mayor espesor de grasa, mayor proporción de animales engrasados y mayor espesor de grasa, y además algo que es importante, que es el rendimiento indirectamente, el área de ojo bife, que es un indicador de desarrollo muscular, ¿no? Y al momento de venta es algo que tiene sus ventajas, ¿no? Al momento de valorar la res. Bueno, acá un poco en base a estas cadenas y a la combinación de costos y precios, se hace una pequeña simulación sobre el costo que tiene, cuánto gasto en cada uno de estos sistemas en cuanto a kilos de novillo con comida, equivalentes kilos de novillo que tuve que gastar, consumí para darle de comer, ¿no? Y tenemos terminación de ese novillo con 415 a campo, que dijimos 415 kilos, y después todas las combinaciones de estos planos previos ejemplificados anteriormente, con novillos muy pesados, casi de 500 en promedio, y novillos de 450, perdón. Y estos son los gastos en kilos de alimentación, o sea, lo que es el costo de alimentación fue X pesos, eso se divide por el precio del kilo vivo de novillo de Liniers y nos da un número en kilos de carne que gastamos, que nos consumimos, de lo que ganamos en la producción para darle de comer, ¿no? Entonces fíjense cómo el de campo es un novillo interesante, aunque el precio en el mercado obviamente es menor, pero nos gasta 79 kilos de carne para hacer 229 kilos en todo el ciclo, ¿no? Además de salir antes, ¿no? Los novillos más pesados, ya tipo exportación, ya con precios que están poniéndose firmes, etcétera, nos gastamos prácticamente el doble o un poquito más del doble en kilos de carne para ganarle 300 y pico, casi 300 kilos en promedio en todos los ciclos. A ver, esto no quiere decir que no se pueda hacer uno u otro, son estrategias y la idea es visualizar un poco o mostrar cómo son los costos en términos de cuántos kilos gano y cuántos kilos me cuestan ganar esos kilos en cada animal, ¿no? En este caso, la alimentación, como es pura pasto, nos consume un tercio de los kilos producidos, que es el novillo que vale menos, obviamente, pero es un novillo que es más barato. Cuando entramos a utilizar terminaciones de corral, por ejemplo, como son estos casos, ya en promedio, si bien oscila, el costo de alimentación representa el 50% de los kilos. Otro de los disertantes que participaban en estas jornadas en el IPCBA era Andrés Perea, quien hablaba justamente de los ensilajes, a la hora de pensar en la calidad de los mismos, a la hora de hablar en el ensilaje en el destete, en el ensilaje en el requerimiento de los animales. De todo esto habla en su disertación el ingeniero Andrés Perea y lo escuchamos. Vamos a hablar un poco de lo que es ensilaje de alta calidad, en este caso para destetes. Bueno, vamos a hablar de nutrición, así que vamos a ver primero una parte de lo que es alimentación, o sea, el alimento por un lado, y luego vamos a ver los requerimientos de los animales por el otro, cómo lo podemos conjugar. Ya sabemos que el ensilaje es un alimento muy versátil, que podemos utilizarlo en muchas categorías, en muchas opciones de uso. Entonces, en este caso vamos a hablar para destete. Bueno, para comenzar, vamos a definir qué es un ensilaje. El ensilaje es una forma de preservar
el alimento mediante una fermentación ácida que se produce por condiciones de anaerobiosis, que lo que hace es disminuye la acidez del medio y esto preserva el forraje de un posible deterioro por las bacterias. Entonces, la ventaja de esto es que tenemos un cultivo que creció en una época y lo podemos trasladar su uso hacia otra época o hacia otro año de acuerdo a la estrategia que tenga cada campo. Básicamente, para obtener un ensilaje de buena calidad, primero que nada tenemos que partir de un buen cultivo, ¿sí? Tenemos que tratar de que sea el mejor cultivo. Esto quiere decir realizar las labores culturales, fertilizar para tener buena cantidad de nutrientes. Otro de los aspectos importantes es cosechar en el momento óptimo, que esto va a depender de la especie, ¿no? Hablemos de maíz, hablemos de verdeo de invierno, de pasturas, de lo que fuera. Cada uno va a tener su momento óptimo de cosecha. Luego, cosechado, picado, hay que lograr una rápida y adecuada compactación para eliminar el oxígeno y que comience rápidamente la fermentación y lograr una fermentación ácida de ácido láctico, que es el cual va a disminuir el pH o la acidez y va a mantener el material conservado. Lo ideal es cubrir el material compactado. Esto va a depender del tipo de silo que se esté utilizando. Puede ser un silo bolsa, un silo puente, un búnker. Lo recomendable es que se tape para que no ingrese oxígeno y se deteriore todo el material que ha sido ensilado. Pero bueno, también se puede hacer ensilaje sin cubrir, nada más que va a existir una pérdida de la capa superior. Una vez que tenemos confeccionado el ensilaje, tenemos que evitar la ruptura de esa cubierta para que no ingrese el aire y se deteriore. Si no, vamos a perder. O sea, ahí se realiza tanto esfuerzo primero para lograr el ensilaje y luego, si no lo cuidamos bien, perdemos esto. Y bueno, y con esto perdemos tiempo, perdemos recursos y no es lo deseable. Luego, una vez que vamos a utilizarlo a ese ensilaje, hay que hacer un uso correcto. ¿Qué quiere decir? No airearlo demasiado, no abrirlas, si estamos hablando de silo bolsa, no abrir las bolsas en una gran superficie, porque de esta manera es como se airea y tenemos una oxidación de los nutrientes y perdemos esos nutrientes para los animales. Bueno, ¿qué es lo que podemos ensilar? En realidad se puede ensilar cualquier cultivo que cumpla con ciertas características, ¿no? Y estas características básicamente son una alta cantidad de sustrato fermentesible, básicamente son carbohidratos solubles en las azúcares más simples diríamos. Baja capacidad buffer. La capacidad buffer es una capacidad que tienen los materiales de mantener su pH. Nosotros el pH o la acidez, lo que tenemos que buscar es que sean cultivos que no tengan una alta capacidad buffer, cosa que el pH descienda a menos de 4, que es donde se va a estabilizar el silo a lo largo del tiempo. El contenido de materia seca es preferible que sea mayor al 20%, esto va a depender del cultivo, porque muchas veces los efluentes se nos van los nutrientes, ¿sí? Se nos va mucha de la energía, muchos minerales, y además digamos que puede afectar el consumo de los animales también cuando hay mucha cantidad de agua en la masa ensilada. Bueno, una estructura física que permite el compactado es lo ideal, que podamos eliminar el oxígeno rápidamente, como les decía. Y algo que es muy importante en todos los cultivos es tener una alta producción por unidad de superficie, ya que esto va a diluir el costo fijo de producción o de confección de un ensilaje. Entonces, mientras más cantidad de materia seca nosotros logramos ensilar, digamos que el costo va a ser un poco menor. Entonces, para poner algunos ejemplos, se sabe que uno de los cultivos que más se utiliza para ensilaje es el maíz. Puede ser sorgo, avena, cebada, puede ser ryegrass, alfalfa, pasturas consociadas. Se hacen ensilajes también de agropiro, de tréboles, de arveja. Se utilizan también, por ejemplo, en las pasturas megatérmicas, ensilaje de Gatton Panic, y también de pasturas naturales, siempre y cuando cumplan con estas características, ¿no? Y eso nos va a dar después la calidad que tenemos en el ensilaje, y después vemos cómo lo usamos.
Así pasaban estas disertaciones, vamos a una tanda comercial y ya venimos para el siguiente bloque porque tendremos, por supuesto, como es habitual, otro bloque con las pymes. Hoy vamos a estar en General Pico nuevamente visitando la empresa Metalmac. Allí estuvimos charlando con Sergio y Matías Paisani, hablando justamente de este emprendimiento que hace años desarrollan en esta empresa que hace varias cosas que van a poder compartir ustedes seguramente en el próximo bloque. Tanda y lo tenemos por la charla con ellos. Agenda de remates de Néstor Hugo Fuentes, enero 2022. Miércoles 19 de enero, 11 horas, General Hacha, predio de Néstor Hugo Fuentes. Viernes 21 de enero, 11 horas, Victorica, predio de Néstor Hugo Fuentes. Y viernes 28 de enero, 14 horas, General Hacha, también en el predio de Néstor Hugo Fuentes. Remates de Néstor Hugo Fuentes para este mes de enero 2022. Anote su consignación con tiempo. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural. Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542 Santa Rosa La Pampa. Teléfono 2954 427340 o 2954 1559 0743. Colegiado 674. Hoy en Ser Pymes estuvimos nuevamente en General Pico, una ciudad ubicada al noreste provincial en el departamento de Maracó, a unos 140 kilómetros de la capital pampeana. Allí conocimos a Sergio y Matías Paisani, titulares de la empresa Metalmac. Sergio nos cuenta cómo fueron sus inicios en este emprendimiento. Bueno, la realidad que yo soy recibido técnico mecánico de la Escuela Industrial de la vieja ENET número 1 y bueno, desde joven comencé a trabajar en la industria metalmecánica, comenzando mis primeros pasos en lo que era la bulonera Luna Hermano, luego estuve en Industrias Maracó, en la oficina técnica, para luego pasar a lo que fue Faspico, Sidertec. Y bueno, cuando en el año 99-2000 viene la crisis donde muchas de las empresas cerraron sus puertas, yo ya venía con una idea de tener mi propia empresa y de brindar una asistencia desde la parte técnica y a lo que es fabricación, desarrollo y fabricación de equipos especiales para la industria. Así que en el 99, cuando nos quedamos sin trabajo en la ex Sidertec, comienzo a dar los primeros pasos para iniciarnos oficialmente en el año 2003 con una pequeña empresa que fundamentalmente hacíamos la parte de herrería, la parte de construcción metalúrgica y de ahí fuimos creciendo hasta el día de hoy. Nos habla de los productos que se realizan allí. Bueno, nosotros nos desarrollamos y fuimos creciendo en lo que es, como te decía hoy, la asistencia técnica a todo tipo de empresas de distintos rubros. Nosotros le trabajamos tanto a la industria alimenticia como metalmecánica, como plástica, al agro, desarrollando fundamentalmente aquellas cosas especiales que requieren los clientes.
fundamentalmente en todo lo que es automatización y en todo lo que es fabricación de distintos componentes. Normalmente trabajamos muy en conjunto con el cliente, desarrollando aquellas cosas que el cliente ve que necesita y nosotros le podemos aportar nuestro conocimiento técnico para desarrollar esos equipos, fabricárselo hasta instalárselo en su planta. Matías nos cuenta cómo se está desarrollando la empresa y sobre el personal que trabaja en ella. Nosotros, como comentaba mi papá recién, estamos trabajando un poco al servicio de las empresas. Contamos con 4 unidades de negocios, tenemos una unidad de ingeniería, de desarrollo técnico, en una oficina con 3 personas. Tenemos 2 técnicos mecánicos recibidos acá en la escuela industrial y tenemos un chico pasante de la Facultad de Ingeniería que está en tercer, cuarto año. En el sector de mecanizado tenemos 3 personas, ahora 2 porque uno recientemente se jubiló. Tenemos 2 personas en ese sector, 3 personas en el sector de armado y soldadura y 2 personas también técnicos electromecánicos en la parte de transformación de chapa. Tenemos un sector más que estamos desarrollando ahora, que es el servicio de asistencia para la gente de Grúa San Blas en todo lo que es autoelevadores y mini cargadoras. Es algo nuevo que estamos desarrollando y bueno, estamos empezando a trabajar con eso, que lo hacemos con gente del sector de mecanizado. Nos habla de cómo es la realidad de la empresa en la actualidad. La verdad que las perspectivas son muy buenas. Como comentábamos, al trabajar un poco a la par de los clientes desarrollando proyectos, está muy interesante y mucha gente interesada en lo que es automatizar procesos y un poco de desarrollar proyectos específicos para ellos. Estamos trabajando con varios clientes de La Pampa, desarrollando más que nada, como te decía, la automatización de procesos. Son importantes inversiones, seguro, estar trabajando con el compre pampeano, ¿verdad? Exacto, sí, casi todas las operatorias se están realizando con el compre pampeano, que la verdad es una herramienta que nos está ayudando mucho ya desde antes de la pandemia. Salieron varias operatorias en la Expo de San Nicolás. Sí. Ahí se cerraron varios, después se fue dilatando todo un poco por el inicio de la pandemia. Pero han quedado muchos de esos proyectos interesados que se fueron trabajando y otros que se concretaron. ¿Está proyectado participar en octubre? Es una posibilidad, no nos sentamos a analizarlo, pero sí es una posibilidad porque la primera vez que fuimos fue esa vez y la verdad que nos dio muy buen resultado. Sergio nos cuenta de la proyección o anhelos de la empresa hacia el futuro. Como te decía, la empresa se inició en el 2003. Hace 5 años Matías se recibe ingeniero y se incorpora a la empresa, por lo tanto esta es una empresa que está en este momento en un traspaso generacional y bueno, esto lo vemos muy importante hacia el futuro. Nosotros hoy estamos en un proceso de ampliación de nuestra planta en 600 metros cuadrados, donde eso nos va a permitir crecer a nivel de proyectos, de lo que veníamos haciendo y también a nivel de fabricar algunos componentes que ya tenemos desarrollados, con la idea de en un futuro no muy lejano estar exportando hacia los países vecinos. Básicamente ya tiene la idea de los productos que estarían elaborando, además de lo que es en el momento ahora. Sí, nosotros ya hace unos años estamos fabricando a pedido lo que son líneas para la fabricación de alimentos balanceados
para lo que es alimentación animal, tanto lo que es porcino, pollos, vacunos. La idea es darle un poco más de continuidad a la fabricación de esos componentes, ya que no sean a pedido, sino tener para ofertar todo lo que es líneas automáticas, semiautomáticas, y también lo que son moledoras, mezcladores para la fabricación de alimentos. Bueno, agradecemos la visita de ustedes y bueno, estamos trabajando bien. También debemos resaltar, como decía Matías, de que somos una empresa que hemos crecido trabajando muy en conjunto con el gobierno de la provincia, el Ministerio de la Producción, el Banco Pampa. Hoy, como te decía, estamos haciendo una ampliación de la nave a través de un crédito del FONDEP, que es una línea a nivel nacional, el gobierno de la provincia y el Banco de la Pampa. Así que creemos que esta relación que existe entre la empresa, gobierno y banco es muy importante para el desarrollo de la provincia. Así pasaba la charla entonces con la gente de Metalmac, de General Pico, tanto Sergio como Matías Paisani charlando con nosotros. Muy bien, así tuvimos este programa del día de hoy. Seguimos en este verano caluroso, por cierto, semanas de mucha calor en la provincia de La Pampa y en todo el país, tratando de seguir adelante y soportándolo. Vamos a seguir viendo cosas en este verano, como les decía, en próximas semanas, hasta que venga nuevamente la actividad con Juan a mi lado, que vamos a estar seguramente volviendo próximamente con toda la información. Semanas de mucha discusión política, de mucha discusión de idas y vueltas con el gobierno, decisiones que se están tomando, reclamos que está haciendo el sector productivo. De todo eso hablaremos seguramente semanas más adelante. Pero bueno, por ahora ir compartiendo cosas de lo que pasó en el año. Nos vemos cuando la información lo requiera. Síganos en la radio, en nuestra página web, que estamos a la orden del día con la información, por supuesto. Pero bueno, este contacto no lo queremos perder y por supuesto semana tras semana estamos reviviendo lo más importante del 2021. Perdón. Que tengan una buena semana. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias y será hasta entonces. Recorriendo los caminos de la Pampa y su extensión, apoyando al ganadero, también al agricultor, que hacen grande a la patria junto al productor. 16 años andando con la información del campo, nuestra tierra y toda su producción. Actualidad productiva para toda nuestra nación.